Hola queridas y queridos creadores de la historia, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es, como se pueden dar cuenta, es decembrino, es la Navidad. La Navidad o Natividad, como ustedes lo saben, está vinculada, obvio y principalmente, con el nacimiento de Jesús, el Cristo, ¿no? Jesucristo, Jesús, acá, Chucho, para los cuatro, ¿verdad? ¿No? Y obviamente está llena de muchas cosas diversas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, junto con lo de poner nacimientos, que obviamente es para conmemorar, que es para mí una de las fiestas cristianas pues, más divertidas, más luminosas, ¿no? Porque es celebrar el nacimiento de Chucho, ¿no? Pero aparte, obviamente, tenemos la figura de Santa Claus, ¿no? Y demás, quien fue San Nicolás de Bari, quien fue un santo que protegió y ayudó a los niños también, y por eso es tan importante, y por eso de repente, bueno, y también le regalaba cosas bonitas y de subsistencia a veces, ¿no? De comida, etcétera, a los pequeños que estaban en una situación deplorable, y por eso acostumbramos justamente regalarnos también cositas, obsequios en Navidad, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que la historia, híjoles, es fascinante. En este caso, la historia de la natividad o del nacimiento de Jesús, pues ha sido modificada, se ha ido transformando a lo largo de los siglos. Sabemos que obviamente Jesús era de origen judío, ¿no? Nació pues en Judea, hijo de María, ¿no? De José, etcétera, en la época, ¿no? Obviamente del Imperio Romano, pero que en un momento dado, mucha de la historia de Jesús, uno, porque no hubo registros tempranos, sino justamente posteriores ya de los llamados evangelistas, quienes fueron la mayoría sus discípulos, otros no, escribieron, ¿no? Sobre sus enseñanzas, vida, obra, etcétera, ¿no? Entonces sí hay cositas que se pueden ir perdiendo, modificando y demás. Y bueno, junto a los evangelios oficiales que tenemos en cualquier Biblia, tanto católica como protestante, ¿no? Son 4 los evangelistas, ¿no? San Lucas, San Marcos, San Mateo y San Juan. Y justamente, bueno, uno de los más cercanos y queridos discípulos fue San Juan, que era el más joven, ¿no? Y que en este caso el contenido es muy rico. Además de que también él va a escribir el Apocalipsis, ¿no? Que es como una visión casi profética y demás, ¿no? Pero bueno, el chiste es que estos 4 quedaron como los evangelios oficiales para la Iglesia Católica, pero hubo muchos otros que al ser considerados, pues no sé, fuera de estos 4, se descartaron y demás, y se les llamaron evangelios apócrifos. Evangelio apócrifo en este caso no significa falso o prohibido, sino más bien que es como, bueno, está, pero ya no lo vamos a considerar oficial, ¿no? Vamos a tomarlo así. De hecho, si ustedes ven pinturas barrocas, renacentistas, ¿no? Tanto de la vida de la Virgen María, su infancia, como algunos otros aspectos, por ejemplo, de Jesús, están basados sobre todo en los evangelios apócrifos. Entonces, como se pueden dar cuenta, no es que exactamente la Iglesia Católica los tomara como falsos, simplemente los descartan porque se quedan como 4 oficiales y ya nada más. Obviamente esos 4 oficiales van a pasar después a las iglesias protestantes, obviamente pensando en el siglo XVI, con la reforma protestante de Martín Lutero, de Juan Calvino, y que obviamente se mantienen con esos mismos evangelios. Con el paso del tiempo, sobre todo entre el siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX, aparecieron nuevos documentos, nuevos textos que justamente también en algún momento dado no fueron conocidos por la Iglesia Católica, y uno de esos evangelios apócrifos es este texto que aquí tengo, que se llama el Evangelio de los 12 Santos. Mi mami en alguna ocasión lo compró. Este tipo de publicaciones de hecho no se hacen en México, se hacían por ejemplo en España. Y vamos a ver que aquí este evangelio de hecho estaba escrito originalmente en arameo. Este salió completamente de pues como les digo, de las tijeras y de los cambios que la Iglesia Católica hizo, de las cosas que quitó, que modificó y demás. Por otro lado, por ejemplo, ahorita que estamos celebrando, ¿no? En Navidad, o que lo vamos a celebrar, en realidad Jesús, ya lo sabemos muchos historiadores, no nació un 24 de diciembre, o que 25, que es ya la natividad, ¿no? Realmente. Entonces, 24 es la Nochebuena,
que sería cuando María en teoría iba a dar a luz, dio a luz, y ya el 25 de diciembre es realmente ya Navidad, cuando Jesús ya nació. Pero bueno, en realidad se sabe que Jesús no nació un 24 de diciembre, ahora sí que del año cero, ¿no?, de nuestra era, o después de Cristo, o durante el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Sino que justo la Iglesia Católica empalmó una fiesta pagana de una deidad muy famosa en la época del Imperio Romano, que era Mitra, que venía pues más o menos de la zona como de Irán y demás. Entonces, Mitra era una deidad solar y tenía muchos adeptos. Cuando nace Jesús, el Imperio Romano estaba precisamente en un momento de mucho apogeo económico, social y también religioso. En Roma, incluso los romanos tenían templos dedicados a los dioses egipcios, y obviamente también tenían de otras latitudes, como justamente el de Mitra, ¿no?, que les digo era una deidad solar. Y como tenía tantos fans, tantos devotos, a la mera hora a la Iglesia católica se le ocurrió, la verdad, o consideró que tenía que empalmar o vincular de alguna manera a Jesús como si fuera obviamente un ser luminoso, tan brillante como el sol, y de alguna manera se transformó desde una visión paralela, como si fuera casi una deidad también solar, y de hecho mucho de estos conceptos se quedaron después en el arte cristiano, por cierto. Y entonces es así que la celebración de Mitra, que era el 24 de diciembre, la empalman o hace la Iglesia decir que en esa fecha nació Jesús, cuando no nació en esa fecha. De hecho, en algunos evangelios, igual en este que ahorita se los voy a compartir, a leer, en teoría Jesús quizás pudo nacer entre febrero y marzo, por lo que quizás pudo haber sido incluso de signo zodiacal Piscis, muy sensible, muy místico, muy espiritual, etcétera, ¿no? Entonces, sí, no todo lo que ya está en la historia oficial como dato, no necesariamente es cierto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este pensamiento, ¿no?, de que llegan los Reyes Magos en enero, pues seguramente no, porque Jesús no nació en diciembre, ¿no? Seguramente fue posterior, ¿no? En este caso sí ya ha entrado marzo o casi para abril, posiblemente, ¿no?, que pudieron haber llegado. Pero bueno, entonces vamos a ver, este evangelio es interesante porque se llama el Evangelio de los 12 Santos. Como les digo, hay muchos evangelios, hay uno incluso de Judas, el Evangelio de Judas Iscariote, que él no lo escribe, sino su hijo. También estaba el Evangelio de María Magdalena, y bueno, un sinnúmero de evangelios considerados apócrifos o no oficiales. Y bueno, en este caso, aquí fíjense, en el preámbulo se señala que este evangelio, en el cual los 4 evangelios se supone que están basados en fue escrito por San Juan, el discípulo de Jesús, hacia el año 70, cuando él era ya muy mayor. Y entonces, digamos que esta es una versión escrita en arameo que después se va a traducir al latín, y que estaba, se supone, encarcelado en Roma, San Juan, cuando página por página se lo entregó a una persona a quien podía confiar. Y cuando terminó el rollo de pergamino, en realidad, el mismo discípulo se dice que se lo llevó incluso al Tíbet, a los Himalayas, hasta la India. De hecho, justamente en este evangelio se estipula que Jesús no, en los años perdidos, que justamente no se sabe aparentemente, ¿no?, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, qué sucede con Jesús. De repente dice, wow, ok, los padres, María y José, lo llevan al templo cuando es niño, y de repente ya no se sabe nada hasta que vuelve ya como en sus años 30, ¿no? Pues resulta que en este evangelio y en otros se señala que él se fue a Egipto, él se fue hasta la India, estuvo en contacto y se quedó en monasterios budistas, aprendió justamente todo esto del amor, de la compasión típica del budismo, y eso lo va a regresar hacia la zona de Judea, ¿no? Entonces va a tener un cambio y una visión mística muy profunda Jesús. De hecho, obviamente, además de estar en contacto con budistas, obviamente está en contacto con el hinduismo, y se considera que incluso los actos considerados milagrosos de Jesús, como a lo mejor el caminar sobre el agua,
y otras cosas, en realidad eran desarrollo de poderes yógicos o de prácticas de yoga muy profundas, como de pranayama y otros asuntos. Entonces, como se pueden dar cuenta, hay información que la iglesia quita, es rara, no conviene, se puede meter en líos, y como que Jesús entonces está hablando de otras tradiciones, de otras cuestiones místicas. Pero bueno, este evangelio que se supone que no tuvo la oportunidad de ser recortado y modificado, sí lo señala, ¿vale? Entonces, bueno, justamente se supone que este pergamino se quedó en el Tíbet y allí fue confiado hasta que después, en el siglo XIX, un fraile visita y el monasterio, no se especifica qué monasterio, la verdad, aquí no lo señalan, pero que lo regresa o hace la traducción, ¿vale? Entonces es así como nos llega o llegó hasta cierto punto a la imprenta y demás. Pero va a llegar también a Inglaterra, por cierto, no se queda solamente, por ejemplo, en Roma. Y pues bueno, vamos a hacer un pequeño podcast, ya después de esta introducción un poquito de los evangelios apócrifos y de algunos mitos, incluso sobre la Navidad, el nacimiento, fechas cambiadas, la vida secreta de Jesús, que también fue borrada, ¿no? Para no causar incomodidades, digámoslo así, o cosas extrañas. Pues vamos a empezar la lectura, ¿vale? Entonces vamos a ver que se llama el capítulo 2, la Inmaculada Concepción de Jesucristo. Y dice, en el 6º mes, que sería pues junio, precisamente, se supone que en junio de un año X, ¿no? El arcángel Gabriel se le presenta a la Virgen María y entonces es como lo que le llamamos la anunciación, ¿no? Le anuncia la nueva buena, ¿no? Que en su momento va a ser todo un escándalo, no es algo simple, más que María todavía, pues justamente, bueno, ya estaba, tenía un vínculo con José, pero bueno, todavía no estaban casados, ¿no? En sí, realmente. Y bueno, cuenten del 6º mes, 9 meses, y que sería justamente el nacimiento de Jesús entonces entre febrero y marzo, como les había dicho al principio. Y bueno, en el 6º mes Dios envió al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. José era una mente justa y racional, y trabajaba perfectamente la piedra y la madera. Y María era un alma tierna y sutil, y hacía velos para el templo. Y los dos eran puros ante Dios, y de los dos vino Jesús María, llamado el Cristo. Aquí, por ejemplo, hago un paréntesis. María sería una adolescente. Recuerden que en la antigüedad las mujeres o las chicas, casi teniendo pues ya su primer periodo o regla, al poco tiempo ya estaban en edad casadera. Entonces María pudo haber tenido desde 13 años hasta 15 años de edad. José sí era mucho mayor, pero tampoco sería un viejito, ¿verdad? No. Posiblemente él pudo haber tenido entre 20 a 30 años de edad, seguramente. Que bueno, ya tampoco sería tan joven, pero bueno, tampoco es un anciano, ¿no? Realmente. Entonces, bueno, vamos a ver. Y el ángel apareció en su presencia y dijo, Salve María, bendita tú eres, porque la maternidad de Dios está contigo. Bendita seas entre las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Y cuando ella lo vio, se quedó perpleja al oír tales palabras y discurría qué podría significar aquel saludo. Y el ángel le dijo, No tengas miedo, María, porque has encontrado la gracia de Dios. Y mira, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, que será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Reinará para siempre en la casa de Jacob y su reino no tendrá nunca fin. Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo podría ser esto? Pues yo no conozco varón. Y el ángel le respondió, El Espíritu Santo descenderá sobre José, tu esposo, y el poder del Altísimo te envolverá como una nube. Oh María, esa cosa santa que nacerá de ti se llamará Cristo, el Hijo de Dios, y su nombre en la tierra será Jesús María, porque salvará a la gente de sus pecados, siempre que se arrepientan y obedezcan su ley. Por lo tanto, no comerás carne ni beberás alcohol, porque el niño será consagrado a Dios desde el vientre de su madre. Y no comerá carne ni beberá alcohol, ni ninguna navaja de afeitar tocará su cabeza. Y ya ves, ahí está tu prima Isabel, que en su vejez ha concebido también un hijo, y la que era llamada estéril, ahí la tienes en su 6º mes,
porque para Dios no hay ninguna cosa imposible. Y María dijo: He aquí la esclava del Señor, que se cumpla en mí tu palabra. Y el ángel se marchó. Y ese mismo día, el ángel Gabriel se apareció en sueños a José y le dijo: Salve José, bendito tú eres, porque la paternidad de Dios está contigo. Bendito seas entre los hombres y bendito es el fruto de tus genitales. Y cuando José pensó en estas palabras, se sintió turbado, y el ángel del Señor le dijo: No temas, José, hijo de David, porque has encontrado la gracia de Dios, y engendrarás un hijo al que llamarás Jesús María, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora se cumplirá lo que escribieron los profetas diciendo: Mirad, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Al despertar José del sueño, hizo como le había ordenado el ángel, y fue hacia María, su esposa, y ella concibió en su vientre al Santísimo. Por aquellos días se puso María en camino para dirigirse a toda prisa a la montaña, a una ciudad de Judea, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que cuando Isabel oyó el saludo de María, su criatura saltó de gozo en su seno, e Isabel quedó llena de la fuerza del Espíritu, y en voz alta exclamó: Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mi casa la madre de mi Señor? Mira, en cuanto tus palabras de saludo han resonado en mis oídos, el niño ha dado saltos de alegría. Bienaventurada sea quien ha creído, pues tendrá en cumplimiento las cosas que se le han dicho de parte del Santísimo. Y María dijo: Mi alma glorifica al Eterno, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque has puesto tus ojos en la pequeñez de tu esclava, porque mira, de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Porque tú eres poderoso, has obrado en mí cosas estupendas, y santo es tu nombre, y tu misericordia está en los que te temen de generación en generación. Has mostrado la fuerza con tu brazo, has dispersado el orgullo de la imaginación de sus corazones. Has derribado a los poderosos de sus tronos y ensalzado al humilde y al sumiso. Has saciado al hambriento con cosas buenas y has arrojado a los ricos con las manos vacías. Has tomado bajo tu amparo a tu siervo Israel en conmemoración de la misericordia, como se lo dijiste a nuestros antepasados, para con Abraham y sus hijos para siempre jamás. Y María se quedó con ella unos 3 meses y luego volvió a casa. Por cierto, lo que leí anteriormente se le llama el Magnificat, justamente, ¿no? Que es el saludo y oración, digámoslo así, que le da Isabel a María, y que luego se reza. Y estas son las palabras que dijo José: Bendito sea el Dios de nuestros padres y madres en Israel, porque en su tiempo me has oído y el día de la salvación me has ayudado. Porque dijiste: te protegeré y haré de ti una alianza con la gente para renovar la faz de la tierra y para que los lugares desolados se rediman de las manos del que arruina todo. Y puedas decir a los prisioneros: caminad y sed libres, y a los que están en la oscuridad, mostraos a la luz. Y se alimentarán de manera agradable, y no cazarán más, ni molestarán a las criaturas que he hecho para recrearme. Y ya no tendrán hambre ni sed, y el calor no los afligirá, ni el frío los destruirá. Y en todas mis montañas haré un camino para los viajeros, y se alabarán mis alturas. Cantad cielos y alégrate, tierra, desiertos, romped a cantar, porque tú, oh Dios, has conformado a tu pueblo y consolado a los que han sufrido el mal. Esta es una parte, no lo voy a leer todo, pero en el capítulo 4 ya es la Natividad de Jesús, el Cristo. Recuerden que esta no es exactamente una lectura de religión, como más bien como de, ¿cómo decirlo?, de fe. Es más bien la lectura de una fuente cristiana que habla del tema y nada más, ¿vale? Quien lo quiera tomar como con fervor o con fe, adelante. Quien lo quiera ver justamente solamente como una lectura histórica, también, ¿vale? Capítulo 4, la Natividad de Jesús el Cristo. El nacimiento de Jesús María y el Cristo sucedió de este modo. En aquel tiempo salió un decreto de César Augusto para que se hiciera el censo de todo el mundo, y todas las personas de Siria fueron a censarse, todas a su ciudad en medio del invierno. Y José y María también subieron a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, de la ciudad de David, que se llama Belén. Ellos eran de la casa y descendencia de David, para
empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Aquí no especifica exactamente que fuera justamente en diciembre, sí dice todavía invierno, ¿vale? Pero justamente hay que recordar que, bueno, febrero todavía y principios de marzo todavía es invierno. Y sucedió que, encontrándose allí, le llegó el tiempo de su alumbramiento y dio a luz su hijo primogénito en una cueva, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre que estaba en la cueva, porque no había sitio para ellos en la posada. Y mirad, en su gloria se llenó de luces brillantes como el sol. Y en la misma cueva había un buey, un caballo, un asno y una oveja, y debajo del pesebre había una gata con sus cachorros. También había por encima unas palomas, y cada una tenía a su pareja según su especie, el macho con la hembra. Así sucedió que nació en medio de animales, a los que por la redención del hombre, debido a la ignorancia y el egoísmo, vino a redimirlos de sus sufrimientos a través de la manifestación de los hijos e hijas de Dios. Y en la misma zona había unos pastores en el campo vigilando su ganado por la noche. Y un ángel del Señor se presentó ante ellos, y la gloria del Supremo los envolvió con su luz, quedando todos sobrecogidos de miedo. Y el ángel les dijo: no tengáis miedo, mirad. Vengo a comunicaros una grata noticia que será motivo de alegría para todos, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Santo de Dios. Y esta será una señal para reconocerlo. Encontraréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente, con el ángel había una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Y sucedió que en cuanto los ángeles se volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén a ver el suceso que nos ha dado a conocer el Señor. Y vinieron presurosos y encontraron a María y a José en la cueva y al niño acostado en el pesebre. Y después que lo hubieran visto, divulgaron todo cuanto se les había dicho acerca del niño. Y todos los que se enteraron quedaron maravillados de lo que decían los pastores. Pero María guardaba todas estas cosas en lo más íntimo de su corazón. Y los pastores volvieron, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían visto y oído. Después que se cumplieron los 8 días para la circuncisión del niño, le impusieron el nombre de Jesús María, como dijo el ángel antes de que fuese concebido en el vientre. Y cuando llegó el día de su purificación, conforme a la ley de Moisés, de Moshe, lo llevaron a Jerusalén para presentárselo a Dios. Así está mandado en la ley de Moisés, que todo varón primogénito sea consagrado al Señor. Y mirad, había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, recto y dado a la piedad, que esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba en él. Y se le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Cristo de Dios. Y fue al templo guiado por el Espíritu, y cuando entraban los padres con el niño Jesús para cumplir lo que con él había que hacer según la ley, vio que el niño era como un pilar de luz. Entonces lo tomó en brazos y alabó a Dios diciendo: ahora puedes dejar que tu siervo vaya en paz, una vez cumplida tu promesa, porque mis ojos han visto tu salvación, la que has puesto a la vista de todos los pueblos, para que sea luz que ilumine a los paganos y sea la gloria de tu pueblo Israel. Y sus padres estaban maravillados de lo que acababa de decir. Y Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: mira, este niño está predestinado para la ruina y el resurgimiento de muchos en Israel, y será signo de contradicción. Sí, una espada atravesará tu misma alma, para que se ponga de manifiesto lo que piensan muchos corazones. Y había una cierta Ana, una profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, que era muy anciana y no salía del templo, sino que servía día y noche a Dios con ayunos y oraciones. Y presentándose en ese momento, dio gracias a Dios y habló de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Y cuando hubieron cumplido todo lo prescrito en la ley, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. ¿Cómo ven, queridas y queridos creadores de la historia?
Esto es parte, como les digo, justamente de un evangelio apócrifo, el Evangelio de los 12 Santos. Aquí aparentemente posiblemente no difiere mucho del resto de los evangelios oficiales, ¿no? Como el de San Juan específicamente, porque bueno, esta sería también la versión supuestamente original del Evangelio de San Juan, sin modificaciones que tuvo posteriormente otra versión, ¿no? Entonces, vamos a pararlo, vamos a detenernos aquí para tener dos partes de este video y que, pues bueno, simplemente como les decimos, como historiadores, analizamos diferentes fuentes, no nos quedamos solamente con una, hemos revisado otras también, pero bueno, esta que era una que teníamos a la mano, la consideramos adecuada para compartirla, sobre todo para aquellas personas que consideran que la Navidad es justamente eso, ¿no? La celebración del nacimiento de Jesús, y poder ver una versión anterior, digámoslo así, a algunos cambios que tuvieron con el paso del tiempo, ¿vale? Pues queridas y queridos creadores de la historia, les deseamos una feliz Navidad, un excelente año 2023 y los invitamos a que le den like, se suscriban a nuestro canal, compartan nuestros videos, que ya tenemos muchos, por cierto, nos sigan en nuestras redes sociales y pues también que nos acompañen a nuestros recorridos peatonales en la Ciudad de México, que pronto tendremos también la programación para tener nuevos nuevos recorridos, a partir de enero. Y pues nos estamos viendo, que estén muy bien. Chao.